panel parcial. No, vamos a hacer un poco de las dos cosas, ¿sí? A ver, mi idea es, se los pensaba decir al final de la clase, pero lo decimos ahora. Espérame que termine de poner esto en pantalla. ¿Están viendo? Déjenme sacar una duda. Un segundito. ¿Están viendo esto, no? ¿Lo están pudiendo ver? Sí, se ve. Sí, bien. Lo que les quería proponer para la clase que viene es más o menos hacer 2 horas de clase, 2 horas y moneditas de clase, hacer un pequeño corte y dejar el final del espacio de 3 horas que tenemos para consultas, ¿sí? O para repasos de temas. Déjame, ¿qué me Ahí, estaba haciendo? perdón, A ver. lo que les quería pedir es si, aprovechando que Sofía está en contacto con ustedes a través de un grupo de WhatsApp, le pueden adelantar alguna de las consultas a ella, hasta el martes o al miércoles temprano, ¿sí? Para poder eventualmente tener abierta alguna de las presentaciones, de las clases, para volver sobre alguna de las consultas en particular, ¿sí? Yo seguramente después lo coordine con Sofía, que les pida que me acerquen a alguna de las consultas para tratar de preparar un poquito mejor ese espacio de repaso. ¿Les parece bien? Perfecto. Bueno, hacemos así entonces. Bueno, acá cerramos lo que decíamos hace un ratito, corto plazo, ¿sí? Recuerden, estas funciones de costos de corto plazo, esperen que estas funciones de costos de corto plazo corresponden a un nivel particular de costo fijo dado por un nivel particular o por una cantidad particular de capital. Es decir que en nuestra jerga corresponden a un tamaño de planta, a una escala de producción. Si la escala de producción fuera de 20 o de 30 o de 40 unidades de producción, en ese ejemplo de tabla que tenemos, pensando en la dimensión de la producción de bizcochuelos que hablábamos la semana pasada, es pasar de un horno casero o familiar a 3 hornos piseros, a los hornos de una panadería o más todavía, ¿sí? En términos de diferentes escalas de producción que es posible abordar y que básicamente implican tener diferentes niveles de equipamiento de capital fijo en cortos plazos, ¿sí? Bien, entonces, lo que tenemos que tener presente es que esta figura o este conjunto de funciones de producción de costos que presentamos refieren a un tamaño particular, en el caso del ejemplo era 10 unidades de capital de producción, dado por, de vuelta, ese nivel de capital utilizado. Si tuviéramos distintos niveles de capital, tendríamos la posibilidad de alcanzar diferentes tamaños de producción, o niveles de producción, pero la forma genérica de las funciones que acá tenemos identificadas sería igual, solo que probablemente más corridas hacia la derecha y hacia arriba, ¿sí? Pero en alguna medida es lo que vamos a presentar al final de la clase. Tengamos presente entonces que este conjunto de formas las vamos a volver a ver. Bien. Cuando pasamos a hablar de largo plazo, básicamente lo que tenemos que señalar es que a largo plazo tenemos flexibilidad. Podemos cambiar tanto como aumentar el tamaño de planta, como, es decir, pensando en una noción ingenieril, fabril, puedo ampliar las existentes o tener nuevas fábricas o aumentar o reducir la cantidad de personal. El largo plazo, recuerden, es el plazo en el que
todos los factores, o el momento de tiempo en el que, el lapso de tiempo en el que todos los factores son variables, es decir, que no tengo restricciones para aumentar o no la cantidad de factor que utilizo, ¿sí? Y una definición importante que tenemos que marcar acá, como actitud o como conducta, como incentivo de comportamiento del productor, lo que se va a intentar hacer es buscar las combinaciones de estos factores variables que permitan alcanzar el menor costo posible, ¿sí? El menor costo posible. Recuerden que decíamos que el supuesto de comportamiento de los productores es que tratan de ser eficientes, y ser eficientes implica intentar minimizar costos de producción, cuando estamos hablando de la dimensión económica o monetaria, ¿sí? Ser eficiente exclusivamente en términos de producción implica tratar de alcanzar el máximo producto total, es decir, manejarnos en la etapa de corto plazo, ¿m? O alcanzar la isocuanta más alta que podamos alcanzar con los factores que tenemos, ¿m? Cuando estamos en el largo plazo. Bien. De vuelta, hablamos de trabajo, hablamos de capital. Recuerden que vamos a considerar que estos son los dos factores que resumen lo más importante para la actividad productiva que estamos considerando. Si fuera una actividad agrícola, probablemente trabajo no sea tan importante, y lo que sea más importante, la actividad agrícola moderna en algunas producciones en Argentina, por ejemplo, sean el capital y el recurso tierra. ¿M? Pero eso cuando estemos hablando de un caso particular o específico de proceso productivo. En el análisis general o genérico que hacemos nosotros, trabajamos con capital y con trabajo, ¿sí? Y, como decíamos hoy, suponemos que hay mercados competitivos. Esto que lo vamos a explicar con más detalle en la clase que viene, ¿qué significa esto? Básicamente lo que nos llevaba es a que la empresa, cuando decide contratar más o menos, o usar más o menos, mayor o menor cantidad de factores, no afecta a los precios de los mismos, no afecta cuánto se remunera al capital o al trabajo, es decir, no afecta la tasa de interés ni afecta el valor, el nivel de salario con el que se remunera al trabajo, ¿sí? Bueno, acá tenemos un pequeño detalle sobre costo de capital. Básicamente, uno puede vincular el costo de uso del capital con el costo de un alquiler, que tiene adentro la tasa de interés que se paga en el mercado, más una tasa de depreciación de ese capital. Lo pueden chusmear un poquito en el libro de Pindic, pero recuerden que lo que les contaba, mucho más adelante en la carrera ustedes van a entrar con mucho más detalle en la discusión sobre cómo calculo el precio del capital. Así que por acá, por ahora, con estas breves definiciones para nosotros es más que suficiente. ¿Mm? Bien, vamos a incorporar una noción más, nueva, que es la de isocosto. Si hacen un poco de memoria, la clase pasada hablamos de la isocuanta. ¿Y qué les decía? Que ISO, el prefijo ISO, ¿qué significa? ¿Se acuerdan? Igual. Igual, ¿sí? Entonces, cuando hablábamos de isocuanta, ¿qué hablábamos? De todas las combinaciones de factores productivos que nos permitían alcanzar un mismo o igual nivel de producción. ¿Mm? ¿Qué me va a mostrar el isocosto? El isocosto lo que me va a mostrar es todas las combinaciones posibles de trabajo y capital que pueden comprarse con cierto costo total dado. Es decir, si yo tengo disponibles para gastar, no sé, supongan, 100 pesos o la cantidad que fuera, para un ejemplo un poco más realista, fijo, determinado y definido, eso me va a permitir comprar diferentes combinaciones de uno y de otro factor. No me va a permitir comprar estrictamente una, sino que me permitiría comprar muchas posibles combinaciones o contratar muchas posibles combinaciones.
esas muchas posibles combinaciones determinarán un isocosto, es decir, combinaciones de cantidades físicas de capital y de trabajo que multiplicado por lo que les pago, me terminarán dando un mismo valor monetario, que llamamos isocosto. En un minuto, ahora vamos a explicar por qué hablamos de recta, ¿sí? Hoy cuando les dije en un momento que me faltaba una diapositiva, es en donde presentábamos esta definición que tenemos escrita acá. Y está agregado en lo que les pasamos, gracias a Sofía que se los pudo acercar recién por el adjunto en WhatsApp, una diapositiva que me había quedado colgada a agregar, que tiene la definición de costo total, ¿sí? Y en la noción de costo total tengo el gasto salarial, salario por cantidad de trabajo o laboral, más el gasto en capital. Como ahora estamos a largo plazo, ya este no está fijo, puede ir cambiando. Por eso es que podré tener diferentes combinaciones de trabajo y capital, en las que tendré tal vez mucho trabajo y menos capital, o poco capital, o mucho capital y poco trabajo, o cantidades intermedias de ambas. Porque si yo tengo un límite de gasto para realizar, dado por el nivel de recursos con los que cuento para destinar a la actividad productiva, ese mismo nivel de gasto me podrá permitir hacer diferentes combinaciones, como decíamos, pero necesariamente para aumentar el uso de un factor tendré que resignar el uso del otro, ¿sí? Porque tengo un límite de plata, en este caso. Bien, esto que es la noción de costo de capital, con los dos, perdón, de costo total con los dos factores variables, me define la noción de isocosto. Es decir, para un mismo nivel de costo total, puedo tener diferentes combinaciones de capital y de trabajo que permitan llegar a este gasto. Ahora, podemos hacer, si yo digo que puedo cambiar tanto capital como trabajo, puedo establecer, acá lo tengo hasta acá, miren, un segundito. Tengo esta como definición de isocosto y digo que puedo cambiar esto y esto, tener distintas combinaciones de capital y de trabajo utilizados para llegar a un mismo nivel de costo. Entonces, claramente hay una relación en la que si uno sube, el uso de un factor sube, la del otro tiene que bajar. Haciendo pasajes de términos y pensando en lo que hacemos habitualmente, que es el hecho de tratar de expresar siempre lo que pongo en el eje de las y, de las ordenadas, en función de lo que pongo en el eje de las x, de las abscisas. Esa es la práctica habitual, ¿no? Hacer y en función de x. Bien. Cuando yo estoy hablando de y en función de x, estoy diciendo que una depende de la otra. El valor que toma y depende del valor que toma x. Porque x es la independiente y es la dependiente. Ok. Acá no estoy diciendo eso. Acá lo que estamos diciendo es que tanto capital como trabajo son dos dimensiones variables, porque justamente estoy en el largo plazo. En el corto plazo, ¿cómo habíamos trabajado? Habíamos trabajado graficando L en el eje de las X de las abscisas y las funciones de producción, producto total y después producto medio marginal, en el eje de las ordenadas, en el eje de las Y. Bueno, por comodidad después, cuando vimos el armado de isocuantas, también vimos eso. Y en L en el eje de las abscisas, K en el eje de las ordenadas. Y es por eso que para hacer algún cálculo respecto del isocosto, trabajamos poniendo K en función de L, pero solo como una expresión, no identificando o no mostrando una relación de dependencia, ¿sí? Cuando hago estos pasajes, eso implica que pasé esto de este lado, después pasé estos de este lado, después pasé R de vuelta de este lado. Haciendo 2 o 3 pasos, llegamos a esta expresión. Y básicamente esta expresión lo que me dice es que si tengo más L,
me resta plata para gastar, y que me implica gastar plata en L, me resta plata para comprar K. ¿A qué me lo resta? Al total de recursos que tengo disponible. ¿Qué tengo acá? Que el total, que además el valor de costo de capital que considero está dividiendo, ¿sí? Entonces, miremos este primer término. Este primer término es el nivel de costo total dividido R menos cuánto gasto en L. Si en L no gasto nada, es decir, que no contrato trabajo y la combinación que tengo es todo equipamiento, esto me diría, y lo vamos a ver en el eje vertical, en la representación, que en el eje vertical, en el eje de las Y, me dice cuánto como máximo podría comprar de capital, ¿sí? Si tengo 100 pesos perdón, a ver, 46, 46, 92. Si tengo 90, pensemos en los valores que dijimos hace un rato. Hace un rato dijimos que teníamos en el ejemplo de la tabla salario igual a 23 y capital igual a 2. Eran los valores y costo del capital igual a 2. O precio del capital igual a 2. Entonces, si tengo 23, 46, 92. Si tengo 92 pesos para gastar y me gasto esos 92 pesos en capital, ¿cuánto capital puedo comprar? 92 dividido 2 pesos. Es decir, 46 unidades de capital. Sería el máximo que podría comprar si gastara todo en capital. Si gastara todo en trabajo, ¿cuánto sería lo máximo que podría comprar de trabajo? 92 pesos dividido 23 pesos, que es el valor del salario, me da 4 unidades. Es decir, que como máximo podría tener o 46 de capital y 0 de trabajo, o 0 de trabajo y 4, perdón, 0 de capital y 4 de trabajo. ¿Sí? Si me gastara todo lo que tengo disponible de plata como presupuesto, es decir, mi total de costo disponible para afrontar gastos, todo en un factor o todo en el otro. ¿Sí? Ahora, a medida que dijimos, voy utilizando, y esto sería esto, si lo voy pensando, esto, o cuando lo pensemos un poquito, esto es una ordenada al origen. Ordenada al origen. ¿Sí? Aunque queda horrible la letra acá. Ordenada al origen. ¿Qué es esto? Esto es, me dice la tasa a la que voy sustituyendo uso de factor trabajo, de capital por uso de factor trabajo. A medida que utilizo más trabajo, tengo menos capital posible de adquirir. ¿En qué tasa? ¿O en qué tasa voy reemplazando? Bueno, si yo por ejemplo, dejo de contratar una unidad de trabajo, cuánta plata es? 23 pesos, porque una unidad de trabajo de contrato me sale 23. Si dejo de contratar una, libero 23 pesos. Esos 23 pesos dividido los 2 pesos que me cuesta el capital, me permite agregar, al reducir una unidad de trabajo, 11,5 unidades de más equipamiento. ¿Sí? Entonces, ese es el juego que tenemos. ¿Y nosotros qué sabemos además? Lo que sabemos es que geométricamente esto es una pendiente, eso es lo que quiero decir. Pendiente. Que tiene pendiente negativa, tiene un signo menos adelante. ¿Sí? Este menos me da la de pendiente negativa. Es lo que tengo escrito por acá. Si varía acá y varía L, ¿en qué proporción varían? En esta que es el cociente de el pago a los factores productivos. O en el precio relativo de los factores también podemos escuchar la expresión. ¿Y qué sabemos nosotros? Por lo que dijimos aquí, que estoy suponiendo un escenario de mercados competitivos para los factores productivos, de manera que yo contrate más o contrate menos unidades o modifique las combinaciones, no afecto los precios que pago por el trabajo y por el capital. Eso es lo mismo que decir que W y R son constantes.
Y si son constantes, cuando lo aplico, perdón, aquí dentro, tengo tanto W como R fijos, iguales, que no cambian de valor. Y si W dividido R me dan la pendiente de la función isocosto y son constantes, entonces esa división siempre es igual. Esa pendiente siempre es igual. Y si siempre es igual la pendiente, estamos hablando de una recta, ¿sí? Es por eso que hablamos de recta de isocosto. La pendiente de la recta isocosto es la relación o precio relativo de los precios de los factores o de las remuneraciones a los factores, que son el salario y el costo de uso del capital. Recuerden. Mientras que esta primera parte lo que me indica es la ordenada al origen. Esto es ordenada al origen. Ahora vamos a verlo gráficamente eso. Una forma de presentarlo es recordar algunas de estas cosas que habíamos... Perdón, y esto lo vamos a combinar con algo que ya habíamos presentado en la clase anterior, que es cómo es que se obtenía la gráfica de las isocuantas. Y cuando hablábamos de la gráfica de isocuantas, después, y consideramos la forma particular de la isocuanta, con pendiente negativa, esa pendiente se llama tasa marginal de sustitución técnica, está dada por la variación de capital respecto de la variación de trabajo. Esa pendiente que es que se llama tasa, que recibe el nombre de tasa marginal de sustitución técnica, tiene pendiente negativa y además es decreciente, por lo que habíamos explicado en la clase anterior, y se obtenía de esta gráfica en el espacio, y esto es la proyección en el piso, decíamos, de esta gráfica a la derecha. Vamos a ver que, como les recordaba hace unos minutos, tenemos capital acá y tenemos L en el eje de las abscisas. Cuando a esto le meto, esto eran relaciones técnicas porque venían de las cuestiones de producción y todo medido en unidades físicas. Bien, cuando le meto las cuestiones monetarias, voy a combinar esto que tengo acá con lo que vamos a presentar a continuación. Que es, bueno, esto es un recordatorio de otra forma de aproximar la definición de tasa marginal de sustitución, que era como el cociente de los productos marginales de cada factor. Y acá estoy haciendo, o mostrándoles lo que les decíamos. Traten de pensar, no sé si se ve bien, porque yo que me olvido por ahora de todo lo que tengo con lo que estoy tapando con mi mano. Entonces les pido que primero pensemos solamente en esta gráfica. No sé si se nota que estoy tapando con la mano. No sé si se nota. No se nota, me parece, porque no lo estoy pudiendo proyectar. Pero lo que estoy diciendo es lo siguiente. Pensemos en esta gráfica nada más. Y olvidémonos de todo lo que está para acá. Por un ratito. ¿Sí? Para entender solo algunas cuestiones de la gráfica. Que después se reproduce para los otros. Entonces, lo que estoy diciéndoles es lo siguiente. Las figuras rectas son el isocosto. ¿Cómo calculo qué tengo? Capital y trabajo. Esto, lo que quiero decir es que estoy tratando de mostrar cómo viene la representación de esto. ¿Sí? Y esto es lo que les decía hace 5 minutos. Cuando pienso que esto es 0 porque no contrato L y me gasto todo en capital, ¿cuánto es el máximo que puedo contratar de capital? Es costo total dividido el costo del capital. En esta gráfica, perdón, es este punto. Este punto me muestra que estoy contratando 0 de trabajo y me gasto todo en capital. ¿Cuánto es el máximo que puedo contratar? El valor de plata que tenga dividido el salario el costo de capital que estoy afrontando. Y lo mismo para acá, para este punto, para la otra punta. ¿Sí? El otro extremo, ¿cuál es? Que me gasto todo en contratar trabajo, todo trabajo manual y no, o una actividad de trabajo intensiva, decimos, sin capital, porque el capital es 0. ¿Cuánto es el máximo que voy a poder contratar acá? Es el costo total de mi cierto nivel de isocosto disponible, dividido el salario que tengo que pagar en este mercado. Que yo no lo defino, sino que para mí como productor es un dato que me viene del mercado, que es información para mí, pero que no es una decisión mía cuánto pago.
porque yo soy muy chiquitito respecto del total, y entonces no puedo modificar el nivel salarial del mercado. Tengo que aceptar lo que esté en el convenio laboral o cómo se define el salario en el mercado laboral que a mí me importe. Entonces, y en el que yo soy, como empresario, contratante, demandante de trabajadores. Entonces, estos son los dos extremos. Para poder tener, si yo estoy acá, para poder tener un poco de trabajo, necesariamente tengo que bajar el uso de capital. Si estoy acá y quiero ir a una combinación que me permite usar algo de capital, necesariamente tengo que reducir el uso de trabajo para poder tener algo de capital. Por eso es que hay una relación inversa entre el uso de un factor y el otro, que está dado por el límite de plata que tengo para gastar. Acá es el límite de cuánto tengo disponible para contratar. Y es por eso que el isocosto tiene pendiente negativa. Y recuerden que la pendiente del isocosto, ¿qué era? La relación o el precio relativo de los factores productivos. W sobre R. El signo menos acá me muestra básicamente que el isocosto tiene pendiente negativa, como explicábamos recién. Acá. Entonces, acá lo que tenemos luego son un isocosto, dos isocostos, tres isocostos. A medida que me alejo del origen de coordenadas, estoy con distintos niveles de gasto posible, estoy pudiendo contratar cada vez cantidades crecientes de capital y de trabajo. ¿Sí? C1, C2 y C3 son diferentes niveles de costo dados el mismo precio de los factores, o el mismo precio relativo de los factores de producción. Por eso, C0, C1 y C2 entre sí, ¿cómo son? Paralelas, porque la pendiente es la misma. Y recuerden que la pendiente es W sobre R. ¿Sí? Ahora, entonces, a este gráfico, ahora sí, recuerden, el isocosto representa las restricciones de cuánto puedo yo comprar y qué combinaciones puedo comprar de capital y de trabajo, dada cierta cantidad de plata para gastar. C2 tiene más plata para gastar que C1, y C1 que C0, y por lo tanto C2 que C0. ¿Sí? Es transitivo, obviamente. 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos disponibles para gastar. Lo máximo que podré comprar de cada uno de ellos, de cada uno de los factores, será distinto en cada caso. Bien. Dicho esto, entendiendo que el isocosto me representa una restricción dado por valores de mis recursos financieros para afrontar gastos y los datos del mercado laboral y de capitales que me dice cuánto tengo que pagarle a esos factores productivos, cuánto me van a cobrar por contratar o usar más equipamiento, el costo del capital, o más trabajadores, que son datos de mercado y que yo no puedo cambiar. Esas restricciones que son objetivas, ¿en qué medida las voy a combinar con el comportamiento del proceso productivo que yo tengo en la actividad productiva en la que yo estoy? Y el comportamiento del proceso productivo está representado por la isocuanta, que me describe el máximo que puedo alcanzar de producción del bien o servicio que estemos considerando, dada la cantidad de factores que pueda estar utilizando. ¿Sí? Entonces, acá lo que nos planteamos es cómo logro cumplir con ese objetivo que hace un rato habíamos recordado, que es el de entender que los productores van a tratar de minimizar costos de producción. Entonces, como tenemos construida la gráfica y está tomado el texto, no lo podemos hacer no lo tenemos construido en sucesivo, en secuencia, pero en primer lugar, traten de pensar que la única que tenemos disponible es la gráfica de la isocuanta. Y olvídense de los isocostos. ¿Sí? En primer lugar, olvídense. La que tenemos es la isocuanta. Y recuerden que la isocuanta es un nivel de producción definido. En este caso, Q1. Ese Q1 tendrá que ver con, en este ejercicio imaginario que estamos haciendo, con algún nivel de producción que yo quiero alcanzar
para abastecer al mercado de consumidores que yo tengo, ¿sí? No importa de dónde vino la definición de Q1, pero tenemos ese nivel de producción como objetivo. Y dado ese nivel de producción como objetivo, ese nivel de producción lo puedo alcanzar con distintas combinaciones de capital y de trabajo utilizados. Más intensivo en capital, o más intensivo en trabajo, o alguna combinación más intermedia. Más intensivo en capital por este lado, más intensivo en trabajo por acá, o alguna combinación más intermedia. ¿Sí? Bien. Si una vez entendido cuánto quiero producir, lo que tengo que ver es cuánto voy a contratar de capital y de trabajo para tratar de producir ese nivel de producción, de alcanzar ese nivel Q1, gastando lo menos posible. Gastando lo menos posible. Entonces, les planteamos como situación 2 puntos. En el punto B, o podría ser un punto por acá, imaginen que es un C. ¿Qué tenemos? Tenemos ahora, cuando le incorporamos la gráfica de isocostos, tenemos 2 isocostos relevantes. Pueden ser varios más, pero los relevantes en este análisis son 2. C1 y C2. Me olvido de C0. ¿Por qué me olvido de C0? O isocosto 0. Porque el isocosto 0, supongan que lo que yo tengo informado es cuánto tengo de plata disponible para gastar. ¿Sí? Acuérdense que para mí es una restricción, entonces yo no puedo contratar más de esto o más de esto como máximo. ¿Sí? Entonces, este es mi límite de cuánto podría contratar. La isocuanta Q1 está por fuera del isocosto C0. Está por encima. Entonces, básicamente, dado el nivel de costo 0 o isocosto 0, la isocuanta Q1 no es alcanzable para mí. ¿Sí? Está por encima, porque por ejemplo, no puedo comprar esta cantidad de capital o no puedo comprar esta cantidad de capital que tenemos acá, de trabajo que tengo acá. Entonces, C0, imagínense que no está, que salió del gráfico. ¿Sí? Y recuerden por qué sale del gráfico, porque esta isocuanta Q1 no es alcanzable, no es lograble, porque no puedo comprar esta combinación, por ejemplo, para este punto, o para este otro punto, B. No puedo comprar esa combinación con el isocosto C0. ¿Sí? Entonces, los isocostos relevantes para mí son C1 y C2. Miremos un punto como B o C, que no está escrito. ¿Qué tienen B y C? En B y C estoy logrando ese nivel de producción Q1 con una combinación K2, L2 acá abajo o K3, L3 aquí abajo. Pero no lo estoy haciendo al menor costo posible. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Porque si yo digo que, anticipando alguna conclusión, los dos isocostos relevantes son C1 y C2, C1 está por debajo de C2. Y si está por debajo, lo que me dice es que estoy gastando menos plata en C1 respecto de C2. Entonces, en la isocuanta tengo identificados A, B y C. A, B y C. Imaginar que no está señalado en el gráfico que traemos de referencia. Pero B y C los alcanzo gastando C2 o con el isocosto C2. Mientras que C1 lo alcanzo con un isocosto más bajo. Ya de movida y me doy cuenta que me conviene el punto B respecto del punto, perdón, el punto A respecto de este punto o de este punto. O de cualquier otra situación que pudiera ser otro isocosto imaginario que pasara por acá. A ver. Otro isocosto imaginario que pasara por acá. Y que fueran este punto y este punto. Este fuera B y este fuera C. ¿Sí? En cualquiera de los dos casos, sea este, no sé, C4, supongo que fuera ese el nivel de isocosto, es superior a C1. ¿Sí? Entonces, estoy logrando alcanzar el mismo nivel de producción, porque a lo largo de la isocuanta los distintos puntos son iguales niveles de producción, pero en isocostos más elevados que el correspondiente
al punto A. Y entonces veamos qué atributos tiene un punto respecto del otro. Ya sabemos que por intuición gráfica me conviene elegir la combinación K1, L1, que si lo toco acá no queda bien. ¿Por qué? Porque en ese punto estoy logrando alcanzar el menor isocosto posible. Si ocurre eso, es que estoy minimizando costos para cierto nivel de producción Q1. ¿Sí? Estoy logrando producir al mínimo costo posible. Q1 y L1 implican necesariamente un gasto menor que K3, L3 o que K2, L2, que están ubicados sobre un isocosto más alto. ¿Mm? ¿Qué atributos tienen B o C respecto de A? Si miramos, por ejemplo, el punto B, lo que vemos es que la pendiente de una de las gráficas, la isocuanta, y el isocosto son diferentes. En el punto B, ¿qué tenemos? Que la isocuanta es más aplanada que el isocosto que toca en ese punto B. El isocosto C2 es más inclinado que la isocuanta. Lo que es lo mismo que decir que el precio relativo de los factores es mayor que, acuérdense que esto se llama tasa marginal de sustitución técnica, ¿sí? Que es el nombre de la pendiente de la isocuanta. ¿Qué pasa en un punto como el C? En vez de ser menor la pendiente de la isocuanta, es decir, la tasa marginal de sustitución respecto del precio relativo de los factores, en este caso es mayor. Acá es más empinada esta que esta, ¿sí? Entonces, en un punto como este, que sería un C, lo que tenemos es que esta relación es al revés. En ambos casos es desigual, es distinta, es diferente, no son iguales la pendiente de uno que la pendiente de otro. En el caso de ese isocosto que hice a mano intermedio entre C1 y C2, y le puse otros puntos de intersección de ese isocosto con la isocuanta, Q1, pasaba lo mismo. Las pendientes eran diferentes. Entonces, ¿qué atributo tiene el punto A? Que ya dije que es el punto de mínimo costo. ¿Por qué? O la combinación de trabajo y capital de mínimo costo. Porque es la que me permite llegar al isocosto más bajo. ¿Mm? ¿Qué atributo geométrico o gráfico tiene ese punto? Básicamente, que la pendiente de la isocuanta, tasa marginal de sustitución técnica, y la pendiente del isocosto son iguales. ¿Por qué sé que son iguales? Porque es un punto de tangencia entre una curva y una recta. El punto A es un punto de tangencia. Si es un punto de tangencia, en ese punto en el que se tocan una curva y una recta, tienen la misma inclinación, la misma pendiente. Y si eso es así, la tasa marginal de sustitución es igual al precio relativo de los factores o al costo relativo de los factores. Pasando términos, es que luego tengo esta expresión. Producto marginal de trabajo dividido el salario es igual al producto marginal del capital dividido el costo del capital. ¿Qué me dice eso? Lo que me están diciendo es algo que tenemos escrito por acá. Bueno, esta es la descripción de lo que tenemos recién. ¿Cómo es que elijo factores? El punto A es el que nos indica la elección de factores que minimiza costos, ¿sí? Bien, esto que tenemos escrito acá es el recordatorio de cómo era la definición de tasa marginal de sustitución, lo que les dije recién. Y en el punto de tangencia, que es la situación deseable para el productor, ocurre esa igualdad entre la pendiente de la isocuanta y el precio relativo de los factores. Si esa es la situación a la que debería intentar alcanzar, una vez que la alcanzo, o que logro llegar a la misma, no tengo incentivos a moverme de esa situación. Vuelvo un poquito a la gráfica. ¿Por qué no tengo incentivo a moverme de esa situación? Porque si tratemos de imaginar ahora
olvídense de isocuanta, por un segundito, de la isocuanta C12 y de la isocuanta C0. Y pensemos que estoy acá. Grafiqué una isocuanta QA. ¿Mm? Y la isocuanta QA, ¿dónde se corta con el isocosto C1? Se corta acá y se corta acá. ¿Qué pasan en estos puntos 1 y 2? Para que cualquier nombre le ponemos, ¿no? Cualquier identificación. ¿Qué pasa en esos dos puntos? Me estoy gastando toda la plata del isocosto C0, pero no estoy llegando a la máxima producción posible, ¿sí? Porque estoy en una isocuanta menor. Y si tengo solo C1 disponible, no puedo llegar a una isocuanta como esta, o como esta, o como esta, porque son inalcanzables para mí, porque están por encima de Q1, que es la isocuanta más alta que puedo alcanzar. Mientras que esta isocuanta QA que había escrito recién está por debajo. Por lo tanto, acá y acá me gasto toda la plata, pero no logro producir lo máximo posible. En cambio, estas son inalcanzables para mí. El objetivo de maximizar producción, dado cierto gasto, o dada cierta producción, minimizar costos, que son dos caras de la misma moneda, se alcanza en el punto A. Y si alcanzo el punto A, es el punto en que estoy logrando producir lo máximo posible al menor costo posible. Si alcanzo una situación como esa, que tiene como característica geométrica igualdad entre pendientes, una vez que alcanzo la mejor situación posible, no tengo incentivo para cambiar esa elección si no cambia nada de los elementos que tengo como criterio para decidir. ¿Y cuáles son los elementos que tengo como criterio para decidir? Lo que define la isocuanta y lo que define el isocosto. Las pendientes de isocuanta y isocosto. ¿Sí? Si no cambia nada de eso, no cambia nada en la función de producción y no cambia nada de los precios de los factores, de los precios relativos de los factores, entonces el punto A para mí es el que tengo que tratar de alcanzar. Y una vez que lo logro, no tengo razones para elegir combinaciones diferentes. Porque en combinaciones diferentes termino yendo a cualquier isocosto a cualquier isocuanta inferior a Q1. Supongamos que estuvieran en K1, L1 y me moviera a la derecha, bueno, en cualquier caso voy a una isocuanta más baja. Si me moviera a la izquierda, también voy a una isocuanta más baja. Obviamente, cuanto más cerquita de A, menos baja, menos pequeña es la isocuanta a la que llego, pero nunca va a ser tan alta como Q1. ¿Sí? Nunca va a ser tan alta como Q1. Entonces, por eso es que decimos que el criterio de elección de factores que estamos señalando, tangencia entre una curva y la otra que se da en el punto A y que tiene como atributo igualdad de pendientes, es lo que denominamos equilibrio del productor. Porque una vez que el productor encuentra esa combinación, que es la mejor posible, dado sus criterios de decisión, es tratar de producir lo máximo posible al menor costo en el que se puede incurrir, una vez que logra eso, no tiene incentivos para cambiar. Por lo tanto, se encuentra en una situación y no tiene motivos para cambiar la elección de factores que realizó. ¿Mm? Por eso decimos que ese equilibrio, una vez que se alcanza, nada, no va a haber nada, salvo que haya algún cambio, nada va a sacarme de esa situación, nada me va a desequilibrar. Cualquier decisión que tome me lleva a una situación menos deseable porque me haría producir un poco menos. Entonces, sabemos que repasando, esta es la condición de equilibrio geométrico o gráfico, y esto lo tenemos resumido acá. Esta es la gráfica que traíamos antes de relaciones, perdón, de relaciones técnicas, y acá le estoy incorporando, recuerden una cosa que dijimos varias veces la clase anterior. Este gráfico que tiene capital y trabajo es el reflejo en el piso de lo que pasa cuando estoy en 3 dimensiones y analizo volumen. ¿Mm? Entonces, esta especie de plano, este plano que tengo aquí,
es la representación del isocosto y que cuando lo veo de vuelta representado en el piso, en el plano de dos dimensiones de capital y de trabajo y no de niveles de producción, porque en niveles de producción no tengo un eje acá para mostrarlo, el isocosto es un plano, ¿sí? Es una línea recta. Cuando lo pongo, tengo que borrar esto, en este contexto de la representación espacial de las funciones de producción, el isocosto es una recta. Pero cuando lo pongo en la dimensión espacial, es este corte plano, ¿sí? De color violáceo o rojizo. Rojizo, mejor dicho. Bien. Estas son las referencias que ya teníamos. Esto que tenemos acá es lo que ya teníamos escrito de antes. La condición de equilibrio del productor. Y que es básicamente punto de tangencia entre este isocosto y la isocuanta más alta que puedo alcanzar. En este caso Q1, que es más alta que Q0. ¿Sí? ¿Y cómo lo veo eso? Cuando lo represento, entre comillas, proyectado en el piso. Este punto se corresponde con este punto. Esta es la isocuanta de un nivel más alto en la campana de la función de producción respecto de Q0. ¿Mm? La situación de óptimo, de equilibrio del productor, porque decimos, recuerden que la palabra óptimo en nuestra jerga implica hablar de la mejor situación que se pueda alcanzar, sea maximizar la producción con un isocosto definido, o sea, alcanzar el menor isocosto con un nivel de producción definida. Ese es el proceder óptimo que tenemos como productores. El óptimo, entonces, se encontrará cuando las productividades marginales ponderadas. ¿Qué es la productividad marginal? La productividad marginal ponderada es dividido el precio del factor. Dividido el precio del factor. Entre sí sean iguales. Que es básicamente jugar con el pasaje de términos de esta igualdad de pendientes que tenemos acá. O lo que es lo mismo, lo que tenemos acá. Estas son las productividades marginales ponderadas. Que lo que me está diciendo es que en cada caso esto me está diciendo cuánto es lo que genero de producción adicional. Acuérdense que cuando hablo de de producto marginal, estoy hablando de producción adicional cuando uso más factor variable. Cuando lo divido por salario es cuánto obtengo de producción adicional por cada peso o dólar más que gasto en trabajo, porque esa cantidad de trabajo adicional dividido el salario que pago, me dice cuánto estoy gastando, cuánto me rinde cada peso gastado en trabajo, cuánto me rinde cada peso gastado en trabajo en términos de producción adicional del bien que sea. Y lo mismo me dice la productividad marginal ponderada del capital. Cuánto es la producción adicional generada por un peso más o un dólar más en capital. Cuando son iguales entre una y otra, lo que me está diciendo esa productividad marginal ponderada, igual una a la otra, lo que me dice intuitivamente es que, supongan que fueran diferentes, que la productividad marginal del trabajo ponderado por lo que pago, respecto de la productividad marginal del capital, ponderado por lo que le pago al capital, es mayor la del trabajo que la del capital. Bueno, si eso es así, la señal que eso me está dando a mí, cuando decido asignar uso de factores productivos, es si aquello me está gastar un peso en salario porque contrato trabajo me representa más producción que el peso que gasto en contratar más capital, entonces gasto más en trabajo, ¿sí? Porque es lo que me está diciendo esa señal. Si la productividad marginal, esperen que borro un poquito por acá, si la productividad marginal acá fuera mayor, lo que me está diciendo es que gastar en salario para contratar trabajo me va a rendir en mayor cantidad de producto al final que gastarlo en capital.
Si eso es así, me conviene contratar más trabajadores que capital. Ahora, recuerden qué pasa cuando yo aumento el uso de trabajo al analizar la función particular, suponiendo que el capital está fijo y que el trabajo es variable. Lo que me está diciendo eso es que si uso más L, el producto marginal de L tiende a crecer, a caer, perdón. Entonces, si yo inicialmente tengo una situación de desigualdad en favor de la productividad marginal de L y entonces sigo esa señal y contrato más trabajo, entonces lo que estoy haciendo es que la productividad marginal de L tienda a disminuir. Y si la productividad marginal de L tiende a disminuir, este cociente tiende a reducirse. ¿Por qué? Porque el salario no se achica, se mantiene igual. Entonces, algo más pequeño lo divido por esto. Si eran distintos, ahora seguramente esa diferencia entre esta productividad marginal ponderada y esto serán diferentes, se irán acercando. Pero mientras sea mayor esta productividad ponderada que esta productividad ponderada, me conviene seguir contratando más trabajo, aunque achique este cociente. Cuando, supongamos que contrato tanto trabajo que achico mucho el producto marginal que agrego, adicional que agrego, que genero, perdón. Y por lo tanto el producto total que agrego es cada vez menor. Bueno, podrá ocurrir que entonces la relación se haga al revés, se dé al revés y que termine siendo mayor esta productividad marginal porque este cayó mucho, ¿sí? Recuerden. Ahora, si eso es así, entonces, ¿ahora qué me conviene hacer? Si lo que me está diciendo la lectura técnica es que gastar un peso en capital me rinde más producto adicional, es decir, más producto marginal, que gastarlo en trabajo, entonces ahora gasto más en capital. Pero si gasto más en capital, ¿qué ocurre con el producto marginal del capital? Recuerden lo que dijimos en la clase anterior, que el análisis de una o de otra en el corto plazo son similares. Entonces, si gasto más en capital, reduzco, porque es variable, agrego más factor variable de capital, lo que hago es reducir el producto marginal de ese capital que agrego. Y entonces achico esta productividad marginal. ¿Cuándo no tengo incentivos a modificar la combinación que alcancé? Cuando son iguales. Porque cuando son iguales quiere decir que cada peso que estoy gastando en un factor me rinde en términos de producción adicional lo mismo que en el otro. Si eso es así, no tengo incentivos a cambiar la combinación. Porque no tengo incentivos a ganar un poco más de producción en uno o en otro porque me rinden, cada peso que gasto me está rindiendo lo mismo en términos de producción general, adicional generada. En términos de mayor producción total. Es decir, en términos de alcanzar isocuantas más altas. Esperen que vamos por acá. Una cosa que quiero recordar, que uno de estos sea mayor o menor, implica estar o por acá o por acá. ¿Sí? Que implica no estar en el punto de tangencia. ¿Sí? Visto como lo tenemos presentado acá, o visto como una desigualdad cuando lo veo en términos de productividades marginales. O estoy por acá o estoy por acá. En cualquier caso, estoy en isocuantas más bajas. Si yo tengo mucho trabajo y poco capital, acá tengo mucho trabajo y poquito capital. Bueno, tal vez logre una producción mayor teniendo menos trabajo y más capital. Y me moveré, por ejemplo, de esta a esta. ¿Sí? Ahora, ¿dónde alcanzo el mayor nivel de producción? Acá. ¿Qué implicó? Achicar todavía más el nivel de trabajo hasta llegar hasta llegar a L1 y alcanzar K1, que corresponden a esta combinación ideal u óptima, dada la plata que tengo para gastar y alcanzar esta isocuanta Q1. Bien, vamos que tenemos poco tiempo. Esta es la expresión, esto es lo que veníamos diciendo recién. ¿Qué pasa para ir avanzando un poquito más? No sé si vamos a completar todos los temas, pero
¿Qué pasa en la situación de que ocurra un cambio del precio relativo de los factores? Si cambia el precio relativo de los factores, lo que cambia es la pendiente del isocosto, ¿sí? Acuérdense que W sobre R menos W sobre R es la pendiente del isocosto. Entonces supongamos, como tenemos en este ejemplo, que lo que pasó es que subió el precio del trabajo. Aunque, es decir, que este se hizo mayor. Y este se mantuvo constante, este no cambió. ¿Sí? Si este subió y este no cambió, el resultado de todo esto es que es más alto, ¿no? Porque estoy viendo un número de salario por el costo de capital que no cambió, mayor, entonces el cociente me da más alto, ¿sí? Que me dé más alto quiere decir que la pendiente del isocosto es mayor, es decir, que la inclinación del isocosto es mayor. Por eso, si C1 es la situación original y después ocurre que el salario es más alto, la pendiente del isocosto es más empinada, es mayor. ¿Cómo veo eso también? Pensándolo de la siguiente manera. Si yo sé que tengo cierta cantidad de recursos monetarios disponibles para gastar en contratar factores productivos y obtuve un punto como el A, que corresponde a la mayor isocuanta que puedo alcanzar, pero de repente, por alguna razón externa a mis decisiones o a mis acciones, aumenta el precio del trabajo, lo que yo puedo comprar como máximo de trabajo, que estaba dado por este límite inferior acá, ahora es menor, porque dada la misma cantidad de plata, yo puedo comprar menos porque estoy dividiendo cierta cantidad de plata por un salario más alto. Si no contratara nada de trabajo, de capital, el máximo que podría contratar de trabajo es menor que antes. Esto es lo mismo que decir que lo que puedo gastar acá es creciente y por lo tanto la pendiente del isocosto ahora es más empinada que la que tenía inicialmente. ¿Sí? Isocosto 1 es más empinado, perdón, isocosto 2 es más empinado que isocosto 1. La pendiente de uno es empinado que la pendiente del otro. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que el salario para 2 dividido R es mayor que el salario para el isocosto 1 dividido R, que es el mismo. ¿Sí? Entonces, si esto es así, la pendiente es mayor. Negativa, pero es mayor. Más empinada. Es mayor en valores absolutos. Cuando le pongo el negativo, queda el gráfico correspondiente. Entonces, si ahora es más caro contratar trabajo, es razonable que la combinación que a mí me resulta mejor para producir el nivel de producción Q1 tenga menos trabajo que antes y un poco más de capital. ¿Por qué? Porque estoy sustituyendo un factor que se encareció por un factor que no cambió de precio, pero que comparado se hizo más barato. ¿Sí? Entonces, el punto de equilibrio del consumidor, la situación óptima del consumidor, la situación de igualdad de la pendiente de la isocuanta y el isocosto, es decir, de tangencia entre una función y la otra, ahora es el punto B. De hecho, un punto como el A, con esta combinación K1, L1, ya no es alcanzable bajo, ¿bien que están por debajo? Bajo el isocosto C2. C1 corresponde a una isocuanta que no puedo alcanzar, que no podría alcanzar para ese isocosto, ¿sí? Pero, dado Q1, puedo producir Q1 con más uso de capital y menos de trabajo. ¿Por qué menos trabajo? Porque se hizo más caro, ¿sí? Entonces lo que vemos es que hay una rotación del isocosto bajo la misma isocuanta. El criterio gráfico es el punto de tangencia, que implica estar alcanzando, dada cierta cantidad de plata, la isocuanta más alta que puede alcanzar este productor y que implicó contratar menos de uno y usar más del otro factor. Sustituir uno por otro. Sustituir trabajo por más capital. ¿Por qué agrego capital? Porque el trabajo se hizo más caro. Si fuera al revés, y lo que pasa es que lo que se hace más caro es el trabajo, el capital, la pendiente tendríamos una función como C3 y el punto de equilibrio estaría por acá.
¿sí? Esta sería un C3, en la que puedo contratar menos capital, más trabajo, y termino contratando, en definitiva, imaginen que es por acá, menos capital efectivamente, y más trabajo efectivamente, comparado con el punto A respecto de este punto imaginario C. Bien. Eso es cuando cambia el nivel de precios de alguno de los factores productivos. La otra es que cambiemos el nivel de producción que tenemos como objetivo. Cuando cambia el nivel de producción que tenemos como objetivo, lo que estamos diciendo es que estamos moviéndonos buscando isocuantas cada vez más altas. Si nos movemos buscando isocuantas cada vez más altas, necesariamente para alcanzar isocuantas más altas tengo que hacer mayores gastos, ¿sí? Suponiendo que lo que estoy diciendo es que estoy buscando isocuantas más altas, que el cambio es para arriba. Si fuera para abajo, en el nivel de producción, tendría que proponerme buscar isocostos más bajos, ¿sí? En cualquiera de los dos casos, sea que aumente el nivel de producción objetivo o que caiga el nivel de producción objetivo por las ventas que programo o que estimo que puedo realizar en mi mercado de bienes y servicios o servicios, lo que tendré es que o me moveré de una isocuanta como esta, que es la primera, de para 100 unidades imaginarias, a esta de 200 o a esta de 300 cuando voy para arriba, o viceversa, moviéndome con distintos isocostos, que en cada caso serán correspondientes a puntos de tangencia. El que voy a elegir, el que corresponde a puntos de tangencia entre isocuanta y el menor isocosto que puedo alcanzar, dado ese nivel de producción que tengo como objetivo. Entonces, sea que lo que tenga como restricción, a medida que, sea que suba la producción o que baje el nivel de producción, en cualquier caso, la combinación óptima va a estar dada por puntos de tangencia entre isocostos y isocuantas, ¿sí? Bien, ¿qué me permite obtener esto? Pasar de, los puntos de equilibrio son A, B, C. Si estoy considerando estos distintos puntos de equilibrio, lo que puedo establecer entre esos puntos de equilibrio es una cosa que llamamos sendero de expansión. ¿Qué es un sendero de expansión? Lo que tenemos escrito, si no me equivoco, lo tenemos escrito por acá. Que es básicamente una línea que describe las combinaciones de capital y trabajo que minimizan los costos en cada nivel de producción, ¿sí? Esta figura o gráfica en la que tengo la unión de A, B, C como imaginarios puntos de equilibrio se llama sendero de expansión. Ahora, recuerden, ¿qué tengo en A, B y C? Que estoy minimizando costos para distintos niveles de producción. 300, 200, 100. Supongamos que lo que estoy pagando en cada caso es R igual a 20 y W igual a 10. ¿Sí? Que creo que no lo tenemos escrito, pero son los valores que corresponden. Por ejemplo, en el punto A, en el que estoy alcanzando un nivel de producción de 100 unidades, una isocuanta de 100 unidades. ¿Qué tengo? Tengo que, con estos, acá tengo cantidades físicas, ¿no? Estoy utilizando 50 unidades de trabajo por 10 pesos que pago, o 10 dólares que pago, me da 500. Y acá tengo 25 por 20. Es decir, 25 por 20, otros 500. 500 más 500, 1000. Entonces, acá tengo un gráfico que tengo, perdón, capital y trabajo, cantidad física de capital y trabajo. Ahora estoy en un gráfico en el que estoy viendo niveles de producción contra costo. Es la gráfica de la función de costo total que teníamos hoy. ¿Recuerdan? Que habíamos descrito que tenía una función, que tenía una forma particular, ¿se acuerdan? Perdón, no esta forma, al revés. Sí. Así, ¿sí? Bueno, acá estoy en un caso particular. Acá lo que tenemos es una gráfica con pendiente, con la misma pendiente siempre, es una línea recta. ¿Qué me está diciendo esto? Que a medida que aumenta el nivel de producción, por lo tanto la escala que logro producir, o con la que logro alcanzar estas producciones, porque acá tengo
entre comillas, fábricas o tamaños de planta cada vez más grandes. Acá tengo 25, 50, acá tengo 100, 50 y 100, acá tengo 75 y 150. Son tamaños de emprendimiento productivo cada vez más grandes, que me permiten alcanzar ISO cuanta 100, ISO cuanta 200, ISO cuanta 300. Niveles de producción. ¿Cómo es el crecimiento de la producción? Acá el crecimiento de la producción se multiplicó por 2 y después creció 50%. ¿Cómo es el comportamiento de los costos dado lo que describíamos recién de los valores de salario y de trabajo? Que crecen en la misma proporción, ¿sí? Y esto es razonable. Si la producción crece en cierta proporción y pago siempre los mismos salarios y salarios y costo de capital, el costo total crecerá en la misma proporción. Multipliqué por 2 acá, multiplico por 2 acá. Multiplico por 1,5 acá, multiplico por 1,5 acá. ¿Sí? ¿Crece 100%? Crece 100%. ¿Crece 50%? Crece 50% el costo. Ese es el caso particular en el que tengo, ¿qué cosa? Profesor, una Sí, consulta. ¿Por qué por 1,5 multiplico abajo? de 200 a 300, ¿por cuánto tengo que multiplicar 200 para llegar a 300? Por 1,5. ¿Sí? Ah, claro, claro. O lo que Perdón, es lo cierto. mismo, hacerlo crecer en 50%. Acordate que si yo Perfecto. digo que algo creció 50%, creció 50% respecto de un 100% o un entero inicial. ¿Sí? O sea, siempre tengo que tener en cuenta la tasa, digamos. No, sí, sí. Y acordarte que cuando yo digo algo aumentó 50%, es que lo estoy multiplicando por 1,5. Porque acordate Perfecto. que tengo un entero inicial, que es el que Sí, digo, o un 100% inicial, un 1, sí. ponele que es el 100%, que creció 50%. Acá el Listo. Ahora 1 sí. es 200. Entonces, si crece 50%, el 50% de 200 es 100. O lo que es lo mismo, lo multipliqué por 1,5. Por Perfecto. eso Muy dije, claro. Gracias. por eso dije, por ejemplo, que cuando pasaba de 100 a 200, ¿qué estoy haciendo? Estoy duplicando, estoy multiplicando por 2. ¿Por qué? Porque estoy agregando 100% al 100% que ya tenía. Yo tenía 100, le agrego 100 más, pasé al 200%, pero o lo multipliqué por 2, pero porque a 100 que ya tenía, al entero que ya tenía. ¿Sí? A eso siempre hay que prestar la atención cuando leemos porcentajes o leemos expresiones, como duplicar o multiplicar por tanto. ¿Sí? Para ir cortando, para ir terminando, porque hasta acá llegamos, no vamos a poder completar todos los temas. Nos quedan algunas cositas para encarar la próxima reunión. O para que miren mañana con Emi. Que es el hecho de que acá estoy teniendo crecimientos en cierta proporción estable de la producción. Miremos, acá multipliqué los factores por 2, de 50 a 100 y de 25 a 50. Y después multipliqué por 1,5, de 100 a 150 o de 50 a 75. ¿Qué estoy diciendo? Que estoy multiplicando los factores en igual proporción. Estoy haciendo crecer el uso de factores en idéntica proporción. ¿Mm? Y luego la producción crece en la misma proporción que crece el uso de factores. Esto que estoy relatándoles ahora se llama rendimientos a escala. Lo que vimos al final de la clase anterior. ¿Qué tanto crece el nivel de producción a medida que crece el uso de factores productivos? Si el uso de factores productivos crece en cierta proporción y la producción crece en la misma proporción, eso se llama rendimientos constantes a escala. Si crece en mayor proporción, eso se llama rendimientos crecientes a escala. Y si crece en menor proporción, eso se llama rendimientos crecientes a escala. Si la producción crece más lento que lo que crece en el uso de factores, esos rendimientos decrecientes a escala. Luego, cuando lo multiplico por los mismos salarios y costo del capital, me da el comportamiento de los costos. Entonces, lo que podemos decir acá es que lo que teníamos recién era cómo se comporta
el sendero de expansión y los costos a largo plazo. Esto que tenemos acá. Cuando pasamos a representar lo anterior en el espacio costo total, nivel de producción, podemos ver cómo la relación entre senda de expansión, esos puntos de equilibrio A, B, C, y los costos de largo plazo, que es la gráfica de abajo, tendrán diferente pendiente o inclinación según cómo sea el comportamiento de los rendimientos a escala. Vamos a verlo por acá. A ver si lo tengo por acá. Ay, me estoy olvidando de una hoja. Esperen un segundito, a ver. Sí, me está faltando una hojita. Ay, qué macana. Me olvidé de poner una hoja. Bueno. Son casi las 7. Déjenme ver. A ver, vamos a cerrar con los comentarios que les quiero hacer. Déjenme ver una cosa. De donde estábamos, me faltan unas 7 u 8 diapositivas, pero les tengo que agregar una que también me olvidé de poner, ¿sí? Entonces, ¿qué nos queda por completar? Y voy a ver con Emiliano si él tiene chance mañana de presentarlo por su cuenta usando esto. Nos queda por presentar, o por terminar de presentar, costos de largo plazo, ¿sí? Costos de largo plazo. Creo que si lo miran y lo leen se puede entender sin que haga falta mucha explicación, al menos hasta la diapositiva 35, 37, ¿sí? Pero lo voy a ver con Emiliano, cómo completamos esto. ¿Qué presentamos entonces? Presentamos funciones de producción a corto y largo plazo, relaciones técnicas. ¿Qué presentamos luego? El análisis de costos de corto plazo y las relaciones que miramos ahí, las funciones de costos de corto plazo, marginales y medias que tenemos que considerar ahí. ¿Qué nos queda por ver? Nos queda por completar cómo podemos ir viendo que diferentes situaciones o tamaños de planta, ¿cuál nos va a convenir elegir en definitiva? Eso es a donde terminábamos de llegar con la explicación. Pero para esa explicación tenemos que terminar de describir los atributos de las funciones de producción de costos de largo plazo, ¿sí? Me queda por completar atributos de las funciones de producción de corto plazo, que tiene que ver con los rendimientos a escala. Para cerrar, recuerden, cuando veíamos hoy que los costos medio y marginal caen, es porque los rendimientos marginales de corto plazo y medios de corto plazo estaban creciendo, ¿sí? Y viceversa. Cuando los rendimientos de corto plazo están cayendo, los costos estaban creciendo, ¿sí? Bien, lo mismo... Una consulta, Ramiro. ¿El parcial entra hasta la clase de hoy? ¿La clase que viene no entra? No. No entra. No te podemos tomar algo que no. Eso es No, lo que van como a la terminar semana que viene de arrancaba conversar otra mañana cosa. con... Es algo que van a terminar de conversar con Emiliano seguramente mañana, pero no. Hasta acá Listo. llegamos. Si alguna de estas cositas que a mí me quedó... A ver, yo creo que vamos a entrar hasta... Lo más probable es que entremos todo costos, ¿sí? Todo costos. Bien. Entonces, les planteo que esto sí traten de mirarlo por su cuenta. Yo lo voy a... Si no, depende de lo que cierre con Emiliano, si él lo puede llegar a presentar mañana o no. Se los presento yo al comienzo de la próxima reunión. Pero hasta esta presentación de costos, completo va a entrar. Lo que les conté que vamos a empezar a ver, aunque sea un rato la semana que viene, que es competencia perfecta, que es un tipo de estructura de mercado, eso sí no va a entrar. Eso sí, no forma parte de los temas que evaluamos. ¿Sí? Ok. O sea que puede quedar un pedacito de la clase de hoy que o O sea, la ven entraría con Emi oferta, mañana, demanda, costo, producción. sí, con todos los agregados que les pusimos, ¿no? Sí. Sí, igual es un Es montón. hasta lo que se ve mañana en práctica. Son los temas que se evalúan en términos de contenidos. Igual es un ¿Sí? montón, por eso digo, o sea, está No, ya bien. sé que no es poco, ya sé que es media materia, más o menos, es casi Sí. media materia. ¿Sí? Pero hasta acá hasta donde llegamos, sí. Me queda un Bueno. pedacito para mandarles. Recuerden, yo les conté que me di cuenta que me falta una diapositiva, así que
A lo que les pasó Sofía por WhatsApp, yo voy a agregarle la que me falta y se las volvemos a acercar, tanto en el espacio de la Comisión 3 en el campus como por WhatsApp. ¿Sí? Se las volvemos a pasar para que les quede la versión correcta. Bueno, aprovecho para despedirme entonces, ya tendría que haber prendido la luz acá. Gracias por el tiempo y la paciencia. Que Perdón, vaya ahí todo bien. Emiliano escribió en el chat si podías hacer un video o algo. ¿Nos llegará un video? ¿Qué onda? Ah, ok. Lo combino con él, pero sí, les pongo un videito para completar esto. Ah, Seguramente. listo. ¿Mm? Genial. Bárbaro. Gracias. Cuídense.